James Barús. Muy buenos días, este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional en donde debatimos distintos miembros de cada generación. La generación Baby Boomer, la generación X, los Millennials, los Centennials. Y como lo hago en cada programa, voy a recapitular quién es miembro de cada generación. Los Baby Boomers son aquellas y aquellos que nacieron de principios de los 40 hasta principios de los 60. La generación X, los que nacieron de mediados de los 60 a principios de los años 80. La generación Millennial, de mediados de los años 80 a finales de los años 90. Y la generación Centennial, aquellas y aquellos que nacieron de finales de los 90 a la actualidad. Para lo cual quiero darle la más cordial bienvenida en este uso de la tecnología. Saludo con mucho cariño a quien representa la generación Baby Boomer, a la maestra Margarita Alvidres. Muy buenos días, maestra, saludarla ya a usted en casa. Muy buenos días. Buenos días, Christopher, buenos días a todos. Gracias, Margarita, también. Saludo y doy la cordial bienvenida a quien representa la generación X, Abril Torres. Ella es partícipe y miembro de la sociedad civil. Gracias, Abril. Hola, muchas gracias por la invitación, aquí presentes como siempre. Muchas gracias, Abril. A quien representa la generación Millennial, a Rodrigo Díaz. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Christopher. Muchas gracias también por permitirnos aquí estar en este espacio, dando nuestro punto de opinión. Gracias. También a quien representa la generación Centennial, a Leslie Jara. Ella es estudiante de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, Leslie. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Y al día de hoy traemos tres temas muy buenos, que es AMLO en el G20, el presidente de la República en el G20, Baja California y consulta popular, así como también lo acontecido en Presa La Boquilla. Pero para dar inicio en este primer bloque, escuchemos el contexto y le doy el uso de la voz a nuestro productor, Omar Juárez. Adelante. En medio de la crisis mundial por el coronavirus, las 20 economías más importantes se reunieron de manera virtual para plantear las estrategias económicas para salir adelante. El presidente de México solicitó tomar acción para cuidar la economía de las personas en plena crisis de salud. Hablemos entre generaciones. AMLO en el G20, presidente de la República en el G20, no había venido participando. Ahí sí, ya escuchan bien, muy bien. Margarita, ¿cuál es su punto de vista? Pues en lo personal yo siento que no hizo ninguna propuesta que verdaderamente diera luz a mejorar la economía tan trastornada que está en estos días y mucho menos que nos diera la idea de unas bases firmes para atacar el COVID-19 dentro de las reglas generales del país. Abril, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, es una reunión desde todos los puntos de vista histórica, ya que ver esta reunión del G20, que el día de hoy, como lo conocemos, surge en 2008, atendiendo una crisis también económica, y ver ahora esta reunión de manera virtual, pues ya es impactante de por sí. Esta atención es una reunión que se plantea de manera extraordinaria para atender la crisis que estamos atravesando del COVID-19. La crisis sanitaria de por sí traerá aparejado también una crisis económica, una crisis social, una crisis que llegará a todos los puntos del mundo. Aquí se distinguen varios presidentes, varios liderazgos a nivel mundial que tendrán algunas características y desde diferentes puntos de vista han sido muy criticados, desde un Bolsonaro que habla de que esto es solamente un resfriadiño, hasta un Donald Trump que inicia diciendo que este será un virus que va a desaparecer para abril, cuando en el mes de abril realmente se espera el pico mayor en Estados Unidos, y que todavía les da tiempo para recapitular un Boris Johnson que está también siendo a lo mejor diagnosticado como ya positivo en el coronavirus. Entonces estamos atravesando la crisis, o sea, yo creo que ahorita es un momento donde todos estos líderes que empezaron muy mal, los tres que mencioné empezaron con un manejo pésimo de la crisis, pero todavía le estamos atravesando. O sea, yo creo que, por ejemplo, a Donald Trump le ha dado tiempo de reponerse, donde ahorita el 60% de los estadounidenses consideran que está manejando bien la crisis a pesar del terrible inicio que tuvo. Entonces yo creo que la participación del presidente Andrés Manuel sí fue en este mismo sentido, donde la ONU hace ciertas recomendaciones, que sale de aquí, dicen ciertos aspectos que debemos de tocar, y el presidente, pues la verdad es que el discurso es similar a los que se presentan todos los demás. No hay un resultado inmediato de esta reunión. Rodrigo Díaz, ¿tregua económica para la pandemia es alguno de los temas que planteaba el presidente de la República?
Sí, exactamente, pues también determinar que esta reunión pues es de los líderes de los países más importantes tanto económicamente como socialmente, pues representan un 85% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entonces las decisiones que se toman aquí dentro de este tipo de reuniones, que es la primera en la que participa el presidente Andrés Manuel López Obrador, da una propuesta a la ONU de que garantice que todos los medicamentos y los aparatos lleguen por igual a las naciones, porque pues, tenemos por entendido que las potencias mundiales son los primeros en utilizar el uso de estos aparatos porque son los primeros que desarrollan esta tecnología. Entonces hace un llamado a la solidaridad, hacia la solidaridad con los pueblos y que garantice que estos pueblos vecinos o que no tengan las características para desarrollar este tipo de tecnologías, pues puedan ser acreedores al uso de estos medicamentos también. Participe el presidente en el G20, Leslie. Pues la verdad yo estoy un poquito sorprendida del presidente que se vio en esta participación, ¿no? Tenemos un presidente que la semana pasada nos dice, sigan saliendo, yo ahí les aviso, y ahorita vemos un presidente pues más dedicado. La verdad le aplaudo el cambio de posicionamiento, espero y realmente siga con este posicionamiento que tomó y siga trabajando de la manera en que lo propuso y que realmente se hagan estos cambios. De acuerdo con lo que dice aquí Rodrigo sobre lo de la petición a la ONU, yo creo que debemos de imitar también un poquito aquí en nuestro país vecino con la actividad que están haciendo con el sistema Apolo, algo así, están realizando una actividad. Entonces digo, qué padre que están poniendo a todas las empresas a generar también ellos, que todas las empresas que se encuentran en Estados Unidos están siendo empáticas y están haciendo todo lo posible para erradicar esta pandemia. Entonces digo, ojalá y en México podamos replicar un poquito sobre la actividad que se está realizando en Estados Unidos. Margarita, mencionaban que no al cierre a fronteras de medidas arancelarias. ¿Cuál es su punto de vista? No podemos ser tan incongruentes con este tema. Por supuesto que estamos hablando de que hay medidas arancelarias que hay que detener en este momento para que no se detenga el flujo de bienes e insumos que requieren los países en general. Tendríamos que tener una política más abierta en general, no a generar más aranceles o más barreras de ese tipo. Sin embargo, creo que debemos ser congruentes con todo lo demás. Si vamos a abrir fronteras, debemos abrir todo lo demás. El SAT ahorita está solicitando que la gente pague sus impuestos cuando muchos no estamos generando en este momento ingresos. Abril, del discurso a la práctica, ¿de verdad está apoyándose al pequeño empresario en el país? Poco de lo que mencionaba la misma maestra Margarita Alvídrez. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, porque uno de los acuerdos que se tomó en esta reunión del G20 fue precisamente ese, tomando o asumiendo el liderazgo también por parte de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo. Ellos hacen una recomendación en el sentido de sí, por supuesto, apoyar a los más vulnerables. Sin embargo, también es muy importante no generar nuevos pobres. Para esto es importante blindar el empleo. En México, por ejemplo, hay 4.1 millones de microempresas y de pequeñas y medianas empresas, más de 140,000, lo que representa que están en riesgo muchísimos empleos si no se hace una política en este momento, porque son empleos que en 15 días la gente no va a poder pagar esa nómina. Entonces es importante que el rescate empiece desde ahorita, y esa es la recomendación. En ese sentido va a la recomendación dentro del G20, y creo que el día de hoy estuve observando la mañanera y el presidente anunció que se iba a presentar un plan. Estamos en espera para hoy en la ver. tarde. Ajá, esperemos que sea en ese sentido. Rodrigo. Sí. Pues se tienen que implementar los mecanismos necesarios para poder cuidar la economía de las grandes, de las medianas y de las pequeñas empresas, sobre todo. ¿Por qué? Porque pues los más afectados ahorita, al final del día, pues son aquellas personas que se encuentran dentro de la economía informal, ¿verdad? Aquellas personas que tienen un puesto de tacos, aquellas personas que venden paletas, que tienen un tianguis, son personas que viven al día. Ellos no tienen certidumbre realmente de hasta dónde se pueda generar este tipo de problemática que ahorita es el virus, el COVID-19. Entonces tenemos que apoyar desde las bases, desde los de más abajo, y también buscando los mecanismos necesarios para que las grandes empresas transnacionales cuiden a sus trabajadores y no les den para su casa, ¿verdad? Con un 50 o un 25% del sueldo que ellos perciben. Leslie. Pues la verdad yo pienso que también como ciudadanos nosotros tenemos que apoyarnos, ¿no? No cargarle también todo al gobierno, sino que de hecho nosotros, bueno, como jóvenes, en Twitter estamos haciendo... Sí, igual eres la más joven de aquí a la mesa, eres estudiante de la Facultad de Derecho. Entonces, en Twitter lo que estamos haciendo es de que, pues, hago un hilo de todas las personas que ahorita en Chihuahua tienen su negocio propio, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en lo personal yo sí estoy prefiero consumirle a mis amigos que tienen una pastelería o comprar una pizza de algún negocio chiquito para
nosotros también apoyarnos como sociedad y no solo cargarlo solo al Estado, ¿no? De que tráeme tío ya un trabajo, un proyecto realizado. Nosotros también tenemos que solidarizarnos con también esas empresas, esos pequeños negociantes, para ayudarlos y apoyarnos entre nosotros. Dice JF Medrano vía Facebook Live que todos en el G20 buscando soluciones de la solución económica, pero ¿qué piensan de la cancelación de los permisos de la embotelladora de Grupo Castellum Corona en Baja California? Eso lo tocaremos en el siguiente bloque para que no se pierda este programa. Pero, a ver, ahora la siguiente pregunta, y lo pongo aquí sobre la mesa, sobre todo Margarita, ¿qué hacer? ¿Qué se está haciendo? Por una parte vemos cómo el presidente hace planteamientos de la no especulación, del no cierre de fronteras, de una tregua económica, de la economía preferencia para los pobres, apoyar a la microempresa, familiares, pero por otra parte vemos cómo continúa con una serie de actividades que permiten que los mercados sigan especulando sobre algunos contenidos. Incluso hoy en la mañanera se platicaba eso. ¿Qué opinas, Margarita? Bueno, yo creo que no podemos sesgar nada más que el apoyo debe de ser a la gente que tiene economía informal, para empezar. Yo creo que también tienen que tener acciones para fortalecer a lo que es la empresa formal, que debe de mantener los empleos, aunque le despache la gente a su casa, con la responsabilidad de cubrir los salarios para que la economía siga girando. Todos necesitamos comer y todos necesitamos hacer de alguna manera las actividades, aunque sea desde casa, para que esta rueda económica no pare. La especulación, ese es un tema que siempre se da en temporadas de crisis y se deben de plantear reglas de carácter general que permitan que no llegue a generar grandes disgustos o problemas a la población en general, sobre todo los que estamos recluidos en nuestras casas. Así es. Abril. Sí, yo creo que es muy importante precisamente el tener este liderazgo donde nos muestra a la ciudadanía cómo debemos de comportarnos. Coincido en el sentido de que no únicamente se debe rescatar a los más vulnerables, por supuesto que debe ser prioritario, sin embargo, hacer énfasis en que la generación de nuevos pobres es igual de peligroso y las empresas no podemos asumir que ellas solas van a transitar por este camino. Definitivamente necesitan incentivos, necesitan apoyos y sobre todo una directriz. Sí creo que es importante el marcar el ejemplo de que las personas que estén en posibilidades de quedarse en casa, que se queden. O sea, esto ya es una cuestión de que este virus se va a controlar en la medida que nos preocupemos los unos por los otros. El hecho de quedarte en casa ya es una cuestión de responsabilidad, ya no por ti, porque esta enfermedad probablemente a muchas de las personas que están en posibilidades de salir no les va a afectar. Es por una cuestión comunitaria, de ver por la sociedad. Entonces yo creo que el liderazgo de nuestros representantes debe de ir en ese sentido. Rodrigo. Sí, pues como lo mencioné anteriormente, se tiene que hacer valer el liderazgo de las naciones más poderosas aquí del mundo que están incluidas en el G20. No a la especulación, generar certidumbre entre los líderes mundiales con respecto a lo del petróleo, que está la confrontación entre Rusia y Arabia Saudita. Así es, lo que decía el presidente es que no utilicen el precio del petróleo para afectar a la economía de los pueblos. Exactamente, de por sí ya le estaba afectando, ¿verdad? Tenemos el precio del crudo ahorita $13-14, cuando en el gobierno... En el más bajo. En el más bajo de la historia, cuando con Felipe Calderón estuvo casi en los $100 por barril. 130, 120. 120. Entonces no hay que crear especulación, hay que crear certidumbre con el apoyo del liderazgo de estas naciones y del mundo, y también ser solidarios con las personas que no se pueden quedar en casa. No es una irresponsabilidad por parte de ellos, más bien es una necesidad de poder buscar el pan de cada día, porque como dicen, si no me muero del virus, pues me muero de hambre, entonces tenemos que buscar la chuleta de cada día. Leslie. Pues la verdad yo pienso que más que nada es una petición a nuestro presidente, ¿no? Que por favor se mantenga en la posición que tomó y que se mantenga en esa actitud, porque para mí fue sorprendente ver un presidente tan distinto, tan decidido, que ahora sí se quiere fijar en los expertos y no en 2 estampitas que sacó de la bolsa, ¿no? Entonces la verdad para mí más que nada es una petición al presidente que nos dé certidumbre también a nosotros como ciudadanos y que nos haga creernos que esto es en serio, porque no nos lo estamos tomando tan en serio, porque estamos viendo que desde arriba no se están tomando las medidas necesarias. Para cerrar este bloque y como última reflexión, Margarita, ¿tu punto de vista? Reglas claras para jugar. ¿Abril? Me gustaría que fueran canceladas ya las giras presidenciales y que hubiera un canal de comunicación distinto con el pueblo. ¿Rodrigo? Comunicación continua entre los líderes mundiales. Muy bien. ¿Leslie? Consistencia política. Muy bien, continuamos Entre Generaciones, segundo bloque, consulta popular en Baja California. Adelante. Vamos Entre Generaciones. En este segundo bloque vamos a platicar sobre un tema a nivel nacional
que me gustaría que pusiéramos mucha atención en el contexto, porque algunos conocen el tema, algunos otros no lo conocen, sobre una consulta popular que se hizo hace algunos días en Baja California sobre la construcción o no construcción de una cervecera. Adelante, escuchemos el contexto. Hace algunos días, en Baja California, se realizó una consulta popular sobre la operación de la cervecera Constellation Brands. Con una participación menor al 5%, se decidió darle para atrás a la operación de la planta, que ya tenía una inversión de 1.400 millones de dólares. En una economía global que sufre, esto podría enviar un mensaje negativo sobre invertir en México. Hablemos entre generaciones. Hablemos entre generaciones. Margarita, ¿qué opinas sobre esta consulta y sobre este no que se dio por parte de la ciudadanía? Bueno, de este 5% de los ciudadanos que participaron. Ni siquiera fue el 5%, fue el 3.8%, una 3.2. cosa así. No podemos hablar que de una población de 1.050.000 habitantes que tiene nada más la ciudad de Mexicali puedan opinar 30 y tantas mil personas sobre lo que es bueno o no para la economía y la generación de empleos y la generación de empleos alternos en una región tan importante como es el norte de Baja California. Abril. Como siempre, este tipo de problemas tiene un alto grado de complejidad. El quehacer político nunca es sencillo y siempre hay que ver los diferentes puntos de vista. Un punto yo creo que importante a destacar es que este es el resultado de años de una confrontación que ha habido en Mexicali por la construcción de esta planta. Mexicali Resiste, por ejemplo, por hablar de un grupo organizado de la sociedad civil que durante muchos años se había estado manifestando, defendiendo el agua de Mexicali, entraron en controversias desde el punto de vista legal, no pudieron llegar a un acuerdo que les favoreciera, por lo cual se lleva a cabo esta consulta. Efectivamente, a mí lo que me gustaría analizar es la poca participación ciudadana con un mecanismo que está diseñado para empoderar a la ciudadanía. Quizás está muy pobremente ejecutado. Hay que reconocer esa parte que el mecanismo no se ejecutó de la manera correcta y quizás por eso fue tan baja la participación. Sin embargo, era un tema que sí daba para la participación ciudadana, ya que ha habido marchas, o sea, me parece que en 2017 reunieron hasta entre 80,000 y 100,000 personas en una marcha. Sin embargo, no se tuvo la capacidad de esta movilización se tradujera en la votación. ¿Cómo es importante que se lleve a cabo una consulta ciudadana? Debe haber debate público, debe estar la ciudadanía informada para propiciar que la gente acuda a las urnas. Entonces, por alguna razón, las personas no están asistiendo a emitir su opinión. Yo creo que esto es digno de analizarse, o sea, ¿por qué la gente no acudió? Y efectivamente, los pocos que acudieron estuvieron en contra de la construcción y finalmente, aunque no era vinculatoria, se decide que no se va a llevar a cabo. Sí se está escuchando a cierta parte de la población. Ahora, estamos hablando del movimiento en cuanto a la lucha social. Sin embargo, también es muy importante escuchar al sector empresarial que están diciendo, está poniendo en riesgo la economía en un momento sumamente crítico en nuestro país, que esperamos que va a haber un golpe económico tremendo. Entonces yo creo que sí es un mensaje, o sea, no hay que desdeñar tampoco la opinión del empresariado, que ellos también están resguardando, como hablábamos ahorita, el empleo de cientos de personas. Por supuesto que hay que cuidar el agua, pero también el empleo, y yo creo que ese es el quehacer político, el poder tener el consenso de todos los actores. Rodrigo. Bueno, lo que yo creo que son mecanismos que está implementando nuevos el gobierno de la República. Ya tuvimos ahí la votación con respecto al aeropuerto, vemos este ejercicio aquí de nuevo con el tema de Constellation Brands. Entonces considero que ahorita, como lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se puede dar un permiso de aguas en un lugar donde escasea el agua, que es Mexicali. Es por eso que las personas oriundas de aquel lado están en contra de un proyecto que sí, económicamente tiene un impacto importante dentro de la región, pero ambientalmente y por el tema del agua, que es un tema que escasea por la cuenca del río Bravo, que muchas veces tienen escasos recursos de líquido tan vital que es el agua para su producción agrícola. Entonces, hacer una empresa como la que está aquí en Mioquinheine, que también hay una empresa igual, que es de 600 a 1,000 empleos directos, pues va a generar un desabasto de este líquido tan vital y va a generar también un desastre natural. Entonces, ellos están velando por algo tan importante que es el líquido, que es el agua, viendo a futuro y no yéndose a lo corto, ¿verdad? Porque mencionábamos también, me puse a investigar bastante sobre este tema con amigos que son de allá y me dicen, hay empresas que han más de 10,000, hay 3 empresas, que es Jumex, es Sabritas y es Skyworks, que se encuentran en Mexicali, que dan más de 10,000 empleos directos. Esta empresa pretende dar de 600 a 1,000 empleos directos y utilizan solo un cuarto de los millones de metros cúbicos que pretende utilizar Constellation Brands. Entonces hay que poner las cosas sobre la mesa, qué es vital, qué no es tan vital, qué puede ayudar y qué puede afectar. Leslie.
Pues a mí lo que me llama la atención es que dicen que encontraron varias irregularidades en los documentos para la realización de la empresa. Entonces yo creo que no era tan necesario cancelar todo. Creo que tenemos la suficiente capacidad de asesores y de expertos como para corregir esos daños, como para decir, ok, ¿sabes qué? Podemos reducir el nivel de agua, porque la Semarnat y el gobernador de Mexicali dijeron que sí tenían la suficiente agua como para que se realizara la empresa. Entonces yo creo que la corrección a tiempo y la guía de la empresa nos hubiera ayudado mucho con la inversión, y pues estamos en una época de crisis, ¿no? Y ahorita lo que estamos haciendo es simplemente decir, no, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero a México ya no vuelvo, porque ya pasó, ya tengo el antecedente de un aeropuerto, ya tengo el antecedente de una empresa cervecera. Entonces las próximas empresas extranjeras van a dudar en invertir con nosotros porque no les estamos dando una certidumbre a los Margarita, empresarios. ¿podemos darnos el lujo de rechazar la operación de una cervecera internacional que busca generar empleos efectivamente? Y retomo lo que dice Rodrigo, ubicándolo en su exacta dimensión, ¿cuántos empleos eran los que iba a generar ante esta pandemia mundial, Margarita? Yo creo que los empleos directos son muy importantes, pero todos los indirectos todavía generan una certeza de crecimiento económico en la zona. Para mí, la verdad es que no se debe de haber iniciado un proyecto como ese sin todas las bases y estudios de mercado y estudios ambientales como lo deben de haber hecho ellos. Yo creo que no podemos estar jugando con la implementación de una serie de solicitud de inversión para hacer crecimiento en algunas zonas. Los gobernadores lo hacen y luego resulta que tenemos que dar la cara de que fíjese que dijo mi mamá que siempre no, por X razones. Lo que creo que es muy importante y que lo comentaba esta chica Abril es que la consulta popular debe de estar reglamentada de alguna manera. No podemos estar jugando a que por 30,000 personas o 38,000 personas que opinan sobre un tema que a lo mejor ni lo conocen, estemos teniendo que hacer una serie de ajustes en proyectos que ya estaban planchados. Esa es mi opinión. Yo creo que lo más importante de esto es que las consultas populares, como lo decía aquí el joven, es una novedad, está bien, pero tienen que tener reglas más claras. No se pueden tomar decisiones con una participación tan baja como un 3.8%. Tenemos el ejemplo aquí en Chihuahua del tema del alumbrado público, en donde para ser vinculante tenía que haber un porcentaje de participación y de ese porcentaje se tomará la decisión. Allá con un porcentaje del 3.5% se vino abajo una construcción. Y también pongo sobre la mesa lo que plantea bien y lo plantea Abril Torres cuando dice, bueno, es que también hubo manifestaciones, hubo marchas, y cómo eso no se traduce en la votación en contra o a favor. Abril. Sí, es correcto. O sea, definitivamente el plebiscito es un mecanismo de empoderamiento de la ciudadanía y debe de tratarse con mucho cuidado porque en un momento dado se puede debilitar la figura. Entonces yo creo que sí es importante el analizar estos casos que mencionas. Por ejemplo, aquí se tuvo también la experiencia de que no se llegó al porcentaje, se tuvo una participación mucho más elevada, pero no se llegó al porcentaje que se requería para que fuera vinculante. Lo mismo pasa allá. Sin embargo, hay algunas características que todavía creo que lo hacen más difícil de tomarse seriamente el ejercicio, ya que a pesar de que sí había una polarización entre la ciudadanía, sí había el interés por el tema. El agua yo creo que es un tema. Ese es el tema. El agua es que como un desierto o como una zona tan seca como Mexicali, se tiene una inversión del agua. Pero ahorita vamos al siguiente bloque en donde vemos cómo en Chihuahua, siendo un desierto, estamos exportándole agua a cumplir tratados con otros estados. Si lo vemos por la CNDH dijo que la consulta ciudadana ni siquiera era la solución. Que cómo puedes poner a votación un derecho humano como lo es el agua. Entonces yo digo, si tanto le afectaba al gobierno federal y está defendiendo los intereses de los agricultores del agua, porque con esa consulta un derecho humano tan vital, ¿no? Entonces ahí es como que entra la duda de realmente lo que se buscaba, ¿no? Rodrigo. Pues con respecto a la poca participación, bueno, estamos en tiempos de crisis, tiempos complicados, es un ejercicio nuevo, ¿verdad?, que se está implementando por parte del gobierno de la República. Se da el ejercicio en torno al COVID, o sea, se tuvo que haber pospuesto hasta después. Exactamente, pero el ejercicio se hizo. Entonces es un tema tan delicado, ahorita no podemos, obviamente nosotros, el gobierno de México no está en contra de la inversión extranjera, de la inversión privada, de la iniciativa privada. Qué mejor generar empleos, pero tenemos que generar empleos de manera responsable, cuidando los bienes naturales, y que en este caso Mexicali tiene más de 2 décadas sin excedentes de agua. Entonces es un problema muy grande que es de preocuparse. Tenemos que ver lo prioritario y después irnos a lo secundario. Ahorita comentaba Leslie que la
la empresa Constellation Brands ya no vuelve a México, que están muy enojados con el gobierno de la República por esta decisión. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, también está creando un conflicto ya conforme a la inversión extranjera o internacional en México, que ya no va a haber inversión. Y Constellation Brands se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de mañana, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo, ver si por qué Mexicali tiene esa escasez de agua, en qué otra entidad federativa puede construirse la empresa, ver cómo subsanar los daños que ya se hicieron por la inversión que ya va un poquito más del 60% en Mexicali. Así es. Entonces va a haber comunicación entre Constellation Brands y el gobierno de México. Constellation Brands invirtió 1.400.000 millones de dólares, y si eso se dividiera entre las 37,000 personas que participaron, aproximadamente tendría que pagarse 800,000 pesos por cada uno de los participantes hacia la participación. Margarita. ¿Qué te puedo decir, Christopher? Yo creo que no somos congruentes en muchas cosas, y creo que este tema lo podemos tratar en el siguiente bloque. No estamos siendo congruentes, estamos siendo al tema al día sin fortalecer lo que hay atrás de cada una de las cosas. Mi tema muy particular aquí, más que si funciona o no funciona la planta, es que las consultas populares deben de estar regularizadas de otra manera. No podemos seguir tomando decisiones con una votación de un 3%, 5%, 1,000,000 de personas en lugares de 900,000, como fue lo del aeropuerto, cuando afecta a 120 millones de habitantes. Así es. Leslie. Pues la verdad yo siento que se está gobernando bien conforme al agua, ¿no? En Mexicali sí nos preocupa tu agua, pero en Chihuahua no. En Chihuahua no nos preocupan tus agricultores, pero en Mexicali sí. Entonces yo creo que... Hay un doble discurso desde tu punto de vista. Exactamente. Yo pienso que si tú como presidente tienes que gobernar parejo, ¿no? No puedes decirle a ti sí, a ti no. Rodrigo. No, pues lo que creo es que los mecanismos que están implementando las consultas populares deben de seguir. Claro que deben de reestructurarse ciertas cosas para que éstas tengan un mayor impacto en la sociedad mexicana, pero que no tengan miedo, la inversión extranjera va bien. El año pasado hubo un 4.2 de crecimiento dentro de la inversión extranjera, y no lo digo yo, no lo dice Leslie, aquí lo dice El Informador, lo dice Milenio, lo dice El Financiero, lo dice El Universal, que son aquellos medios que dicen, que únicamente son los que dicen la verdad, porque si sale dentro de otro medio, no, es un medio chairo, o este es un medio de derecha o derechairo, es un medio que gran parte de la población mexicana ve. Entonces, en crecimiento y en inversión extranjera vamos bien. Tengan la seguridad de que hay certidumbre dentro de la inversión extranjera aquí en México, y vamos a crear los mecanismos todavía mejores para que esta se siga dando de manera continua. Pues Margarita, ¿estás muy inquieta? Sí, Leslie. yo la verdad no concuerdo contigo. Creo que no estoy diciendo que no haya crecido la inversión, simplemente creo que a mí como empresario no me conviene invertir aquí. La verdad, a mí no me pueden decir un día que sí, y luego al otro día que no, y luego al otro día, ¿sabes qué? Lo voy a poner a consulta popular. Margarita. Claro que no, voy a emular al presidente, yo tengo otros datos, no ha crecido la inversión. Punto. Abril. Es un mensaje delicado, o sea, sí es un mensaje delicado, y sobre todo hay que considerar los tiempos. Por eso les comentaba ahorita que el quehacer político es complejo. El tiempo en el que estamos atravesando ahorita, que nos tenemos que estar preparando para una crisis económica que no nos golpee tanto, es clave, yo creo. Así Quizás es. si fuera en un momento distinto, no habría tanto riesgo, pero sin embargo, aparte de que no es el único mensaje, ya han sido varios. Y lo único que yo invitaría sería que se tuviera como que mucho más cuidado en elegir los momentos. No es que esté mal, no es que esté bien, sin embargo es importante considerar los tiempos y el efecto que puede tener a nivel macro. Rodrigo. No, pues ya como lo dije anteriormente, dice Leslie, pues yo si fuera inversionista o empresaria, yo no invertiría en México porque no hay certidumbre. Pues está viendo que sí lo hay. Los permisos que se dieron por parte de Constellation Brands fueron de la administración anterior, y eran permisos que tenían que dar la federación, no el Estado, y lo dio el Estado. Entonces, como lo comentó también Leslie, eran contratos que tenían muchas deficiencias, que había corrupción, había que reestructurarse los contratos y cuidar, como ya lo mencionamos anteriormente, el agua es algo vital, es importantísimo. A pesar de la generación de empleos, es un lugar donde escasea el agua, es por eso que tenemos que cuidarles, por eso que las personas de Mexicali, como lo dijo Abril, salieron a las calles en movilizaciones en contra de la realización de esta empresa. Entonces lo vimos ahí en el impacto. Obviamente no hubo la participación que esperábamos, pero los mecanismos se están dando y vamos a ir en aumento. Leslie, pero mencionaban ahorita el doble discurso, es decir, en Chihuahua sí te quito el agua, pero en Mexicali te cuido el agua. Exactamente. La verdad pienso que
como dice Abril, no fueron las formas, ni fue la manera correcta, ni mucho menos el tiempo en una época de crisis que estamos viviendo como México económicamente y que se viene peor, ¿no? O sea, que apenas vamos empezando con esta crisis. Entonces, la verdad, sí tienen que tener mucho cuidado, y más el presidente, ¿no? Porque, o sea, yo también soy su gobernada, entonces, para mí, le pido que, por favor, así como gobierna para Mexicali, gobierne para los agricultores de Chihuahua, que el agua también aquí escasea, que también nosotros somos desérticos, que también aquí hace falta y que también aquí hay muchas familias que dependen de la agricultura. Entonces, la verdad pienso que se debe tener un poquito de sensatez en ambas decisiones. Rodrigo. No, pues creo que lo de Mexicali pues no es en sí relevante para el tema de Chihuahua, que ya vamos a tocar en el siguiente bloque. Son cuestiones totalmente distintas, son panoramas muy distintos. Ahorita vamos a platicar sobre ese tema, pero como ya lo dije, la inversión ahí está. El acercamiento que tuvieron los directivos de Constellation Brands con el gobierno de la República y el gobierno de la República con ellos se va a dar el día de mañana. Muy probablemente va a anunciar el presidente Andrés Manuel que la inversión se va y los daños se van a subsanar y se va a crear la empresa en otra entidad federativa donde el agua no escasee y no tenga más de 2 décadas que no hay ni siquiera un tipo de excedente. Margarita. Otra lana que vamos a pagar, a devolver. Abril. Sí, ese es el tema, ¿no? De que si lo reunimos con lo del aeropuerto y el Tren Maya, etcétera, es una serie de decisiones. Sin embargo, bueno, yo quiero ser positiva y esperemos que de la reunión de mañana salga algo bueno, donde efectivamente se pueda conservar la inversión, porque sería un mensaje buenísimo el que pudiéramos conservar esa inversión para el resto del mundo, sería un muy buen mensaje. Ojalá se logre. Les digo, el quehacer político del presidente el día de mañana va a estar siendo visto con lupa y esperemos que tenga resultados positivos. Exacto, es lo que yo no estoy en contra de las decisiones y la verdad me da mucho gusto que se replantee porque es algo muy importante para nuestro país, no es una inversión de 5 pesos. Entonces, son 1.400 millones de dólares. La verdad pienso que ojalá y se llegue a un acuerdo y ojalá y se siga con el plan y con la inversión que ya se tenía. Así es. Rodrigo. Sí, pues también ya lo mencionó ahí, ya saltaron los gobernadores independientemente del partido político, el gobernador de Nayarit ya abrió las puertas a esta empresa, dijo aquí el agua, nos sobra agua, entonces aquí pueden venir a instalar sus empresas y a generar empleos aquí, entonces seguramente el presidente de la República, en cooperación con los gobernadores, donde el agua excede y abunda, va a tener un acercamiento con ellos y ver cuál es el lugar geográfico más importante y donde se pueda generar esta empresa. Margarita. Ay, espero que lleguen a un acuerdo donde la región no padezca de falta y crecimiento, de falta de empleos y crecimiento económico. Leslie. No, pues ojalá y se llegue a una solución al respecto. Muy bien, vamos a un corte comercial para darle más tiempo al siguiente bloque, que es el tema local, el tema estatal, sobre el agua de la presa Boquilla. Regresamos Entre Generaciones. Continuamos Entre Generaciones, presa La Boquilla. Escuchamos el contexto. El miércoles pasado por la noche, Conagua y la Guardia Nacional abrieron las puertas de la presa La Boquilla. Esto a pesar de que existe un acuerdo firmado a principios de marzo y en contra del descontento de los productores del estado, quienes inmediatamente se manifestaron, lo que ocasionó que se dejara de sacar el agua de la presa. Hablemos del agua, hablemos Entre Generaciones. Tiraron el agua al desierto y México y Chihuahua sigue siendo un desierto que sigue exportando agua. Margarita, ¿qué opinas al respecto del tema de la presa Boquilla? Que claro que estuvo muy mal. Primero aprovecharon ahora sí que el madruguete de hacerlo fuera de horas normales. Segundo, cuando estamos todos inmersos en cuidar la salud del país, no nomás la de nosotros. Después de haber hecho acuerdos, ya no existen entonces los respetos de los acuerdos, no hay palabra de caballeros en esto, no se vale. Tampoco estoy de acuerdo en las formas de violencia que se generaron después, pero no se vale. Chihuahua es un estado donde nos hace muchísima falta el agua. Tirarla, regalarla, no se vale. Los agricultores tienen razón en defender un preciado activo que necesitan para generar sus actividades cotidianas, de lo que vive esa región, una región tan importante como es la que está alrededor del distrito de riego número 5, todos estos municipios. Mal, muy mal. Abril. Sí, yo creo que fue una decisión bastante equivocada por parte de Conagua de abrir la presa, porque definitivamente fue conmovedor ver cómo los agricultores de la región se tuvieron que
reunir y tuvieron que hacer toda esta serie de manifestaciones violentas que, si bien es cierto, la violencia genera más violencia, pero es importante decir que realmente no les quedaba de otra. O sea, era importante el que las negociaciones se hicieran con las compuertas cerradas, porque si no, pues iba a vaciar la presa, ¿no? Así de simple. Entonces era importante que se tomara una decisión en ese momento, que se lograran cerrar las compuertas como se hizo, para poder retomar las negociaciones. Sí fue una decisión muy equivocada porque estábamos precisamente todos distraídos atendiendo una crisis sanitaria muy compleja, y el hacer que la gente salga en estos momentos, en esta situación tan compleja, pues sí conmueve. Sin embargo, lo mismo que platicábamos ahorita, o sea, este tratado en el que se fundamenta esta discusión del agua, el de 1944, siempre Chihuahua ha sido puntual en sus pagos, y los productores dicen que seguramente esta no va a ser la excepción, o sea, ellos no se niegan a pagar. En primer lugar, ahorita quizás no es el mejor momento para llegar a ya el pago inmediato por la crisis que estamos atravesando. En segundo lugar, todavía tienen algunos meses de margen para poder efectuar el pago. Y en tercer lugar, la deuda no se niega. Ahora estamos esperando en Chihuahua en próximos meses que va a ser la temporada de lluvias, y que con los excedentes es con lo que tradicionalmente se ha pagado. Exacto. Entonces, yo creo que los productores tienen razón. Yo creo que una vez más quizás la falla en el engranaje político fue la falta de comunicación. Probablemente nos estamos saltando instancias, nos estamos saltando a ciertos niveles que es importante conocer la opinión, como en el caso con los abogados, ¿no? Empiezas con instancias donde vas nutriendo un expediente con gente muy preparada, que hay que decirlo, aquí en Chihuahua tenemos gente preparadísima en el tema del agua, pues no por nada somos desierto, y los agricultores no son gente sin preparación, al contrario, son gente que tiene un nivel académico muy elevado. Entonces yo creo que hay que escucharlos, y hay que volver a abrir los canales de comunicación correctos antes de tomar una decisión. Rodrigo. Pues como lo dice Abril, yo concuerdo totalmente, diálogo. Siempre debe existir diálogo entre las partes, mesas de trabajo continuas. Antes que nada me gustaría comentar, yo estoy del lado de los agricultores. Mi familia es productora, yo soy oriundo de la zona centro-sur del estado de Chihuahua, soy de Delicias, entonces estoy del lado de los agricultores. ¿Qué fue lo que falló aquí? Fueron las formas, más que nada. Fueron las formas en cuanto, si ya se había llegado a un acuerdo por parte de la Comisión Nacional del Agua con los productores de la zona centro-sur del estado, se tiene que respetar. En este caso creo que se aprovechó ahí el momento de la coyuntura, pero también pues me gustaría citar: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación. Muchos de los productores, porque yo estuve ahí el día jueves, yo estuve desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche en la problemática en la presa La Boquilla. Entonces conozco, porque estuve con mi familia y no soy ajeno a lo que está pasando con esta problemática del agua. Entonces muchos decían, es que el agua es de Chihuahua y es de nosotros los chihuahuenses, nos pertenece esta agua. El agua no es de ninguna entidad federativa. El agua es de la nación, ¿verdad? Y el gobierno de la República no puede gobernar solamente para el estado de Chihuahua, sino que no puede ser ajeno a las necesidades también que tienen otras entidades federativas, en este caso Tamaulipas, y anteriormente que se manejaba también Nuevo León, ¿verdad? Entonces, claro que estoy en la lucha con ellos, claro que estoy del lado de los productores. Faltaron las formas por parte de Conagua, entonces el diálogo siempre va a ser la llave para resolver este tipo de conflictos. Leslie. Pues de hecho la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua lanzó un posicionamiento diciendo que ellos sí quieren cooperar con el agua, ellos están dispuestos a pagar la deuda, pero ellos mismos dicen que no hay claridad y no hay transparencia con la cantidad de agua que se está pidiendo. En el posicionamiento lanzado también decían que la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Internacional de Límites de Agua utilizaron el diálogo para engañarlos. O sea, entonces, ¿cómo se llegan? Yo estoy de acuerdo con las mesas de trabajo, estoy de acuerdo con el diálogo, pero ¿cómo no quieren que reaccionemos con violencia? ¿Cómo no quieren que exista la violencia? Si cuando ya se cooperó, se llegó a una mesa de trabajo, se firmaron acuerdos, se quedó en algo establecido y llegan por la noche como miles de delincuentes a abrir compuertas. Entonces, supongo que para cada acción hay una reacción. Entonces, para mí, la violencia pues no es la solución, pero ellos la generaron desde un principio. Entonces quisieron aplicar madruguete. Durante la madrugada del miércoles, Conagua y la Guardia Nacional abrieron la presa La Boquilla para extraer el agua. ¿Cuánto quisieron extraer? Bueno, lo que se buscaba extraer son los 110 metros cúbicos por segundo, y esto después de un acuerdo previo en marzo, en donde también me había mandado a la Guardia Nacional, en donde también había habido conatos de bronca, pero ahora sí existió problemáticas reales. Se incendiaron 2 vehículos de Conagua, otros los echaron a la presa, hubo problemática de mandar, Pues, y de hecho hubo hasta quemados. De hecho también afectaron a la comunidad de Boquilla, porque
tengo mis familias de Camargo y también pues se han visto afectados con todo esto. Entonces tenemos un vecino que tiene renta lanchas. Entonces dice, oye, abrieron en la noche y se me inundó toda la casa, me echaron a perder todas las lanchas, porque ni siquiera tenemos la capacidad para que pase tanta agua por aquí. Entonces, o sea, también hay que tomar en cuenta que las cosas no se hicieron correctamente. Era para decirle a toda la comunidad aledaña de ahí de, oigan, ¿saben qué? Va a pasar esto, vamos a tomar estas decisiones para que ustedes también prevengan sus negocios, porque hay muchísimos negocios ahí en Boquilla referente al agua. Es que lo hicieron mal, o sea, lo hicieron en la madrugada, tronaron un acuerdo previo, mandaron a Guardia Nacional y con agua a horas de la madrugada, en vez de hacerlo de manera transparente. ¿Qué ocultaban? No lo sabemos, pero ¿por qué lo hicieron de esa forma? Yo creo que porque era evidente que no iban a respetar el acuerdo que ellos mismos habían firmado en el pasado mes de abril. Yo aquí pongo algo sobre la mesa, retomando lo que planteamos en el bloque anterior, Margarita. Entonces, se hacen unas acciones en Mexicali y otras acciones en Chihuahua. Efectivamente, como lo dice Rodrigo, todo pertenece a una nación y por eso somos los Estados Unidos mexicanos. Pero Margarita, acciones por un lado y reacciones por otro lado. Oye, parezco disco rayado cada vez que participo contigo, pero sigo insistiendo en que somos resultado de una gran incongruencia. No tenemos doble discurso, como lo dijiste hace rato. No puede ser posible. Estamos en el mismo barco, el mismo río que alimenta, que se quejan ahorita de que Mexicali no tiene la suficiente agua, es lo mismo que nos llega a nosotros. Los agricultores generan o usan 48 metros cúbicos por segundo, es lo que necesitan para mantener sus procesos de cultivos en los ciclos de primavera y de verano. Hace muchos años les cancelaron el otoño-invierno precisamente por la falta suficiente de agua. Con agua mide todos los días los excedentes para saber qué es lo que vamos a poder dar. Tenemos hasta octubre para poder entregar ese tipo de agua. ¿Por qué? ¿Por qué esa manera tan oscura de castigar a una comunidad que verdaderamente trabaja y trabaja con ganas, que tienen años haciéndolo y que han hecho de esa zona una zona próspera, que además nos alimenta a todos los demás, no nomás al Estado, sino a muchas otras regiones del país? No se vale. La incongruencia es lo que prevalece en esta administración federal. Rodrigo. Sí, como lo comentan, estuvimos en una reunión donde estaba presente el presidente del módulo quinto, que es de los más importantes de la zona centro-sur, ¿verdad? Es donde se encuentran ahí la distribución de los riegos para las cosechas, los sembradíos. Salvador Alcántar, que él es el presidente, entonces comenta, agua hay. Agua sí hay. El problema es que aquí lo que se está pretendiendo es pagar esta deuda. Bueno, la deuda del 44 no hay ningún problema, no hay ninguna problemática, sino dar los excedentes al estado de Tamaulipas después del ciclo agrícola, que termina en noviembre. Entonces, el acuerdo ¿por qué hacerlo fue ahora? El acuerdo fue ese. ¿Por qué hacerlo ahora si todavía no se termina el ciclo agrícola? Exacto. Y de esta forma en la madrugada mandando la Guardia Nacional? Fue donde existió el rompimiento, ¿verdad?, del acuerdo. Entonces, pero agua sí hay. El problema aquí fueron las formas, como ya lo mencioné anteriormente, por ayudar al estado de Tamaulipas, porque no podemos ser ajenos también con las producciones. De hecho, se comenta que el consumo de agua en la mancha urbana ya llegó a su límite. Entonces, ya no hay excedentes para poder tener un ciclo agrícola de la manera más normal posible. Entonces, tenemos que ser solidarios con los estados vecinos, pero también garantizando siempre los ciclos agrícolas del estado de Chihuahua, siempre al lado de las y de los chihuahuenses, porque como yo lo comenté anteriormente, mi familia se dedica, son productores de primera mano, conozco el problema, estoy con ellos, pero como lo dije, hay que buscar el diálogo, crear mesas de trabajo continuas donde estén los tres niveles de gobierno, tanto gobierno de la federación, el estado y el municipio, que se vean afectados con esta decisión, que bueno, ya esa decisión ya se echó para atrás. Ahorita las compuertas están a 48 metros cúbicos por segundo, no a 120 como se abrieron durante probablemente 10 horas. Así es. 10 horas. Desde la madrugada hasta las 9 de la mañana. Entonces ya está resuelto ahí, ya nada más hay que buscar ese acercamiento con todas las instancias y las instituciones establecidas para el manejo de las aguas en México, y siempre por lado del diálogo. Repruebo totalmente a aquellas personas que están sacando tajada política de este tema, y pues como ya ahorita lo vemos y lo platicamos eso ya más a fondo. Acaba de tocar un tema fundamental y lo iba a poner sobre la mesa. Aquellos que quieren sacar raja política de esto, como algunos actores políticos, vimos como el senador de la República por Chihuahua, Gustavo Madero, dijo, tiraron el agua del desierto. Luego vimos como algunos diputados federales, algunos presidentes municipales que ahora andan huyendo porque aventaron piedras a la Guardia Nacional, y hay denuncias por parte de la Fiscalía General de la República. También, ¿qué opinión les merece estos personajes que buscan sacar
raja política porque se avecina el 2021 donde hay cambio de gobernatura. Abril. Sí, bueno, yo parafraseando lo que dice aquí mi compañera la maestra Margarita, yo también parezco disco rayado, pero yo creo que el quehacer político debe ser muy fino. O sea, por un lado, sí creo que los representantes populares deben de responder a una necesidad de la población. Definitivamente me molestaría mucho verlos ajenos a las problemáticas, sentados en su oficina, en sus escritorios, etcétera. Pero sí hay que ser muy finos, o sea, también luego la gente, la verdad es que ya está muy consciente, está informada, tiene esa sensibilidad de que cuando ve que una persona está haciendo ahí por aprovechar, definitivamente yo creo que le sale peor. Está como los del coronavirus que andan regalando gel antibacterial o cubrebocas sacando tajada política de esto. Sí. Yo creo que hay cosas que no se debe sacar raja política. ¿Leslie? Así es, la verdad es que sí, y creo que nosotros como ciudadanos ya nos damos cuenta, ¿no? Hasta incluso así es como que sí, muchas gracias por su opinión, pero por favor silencio. Entonces, la verdad creo que nosotros ya nos damos cuenta y no somos lo suficientemente ingenuos, pero creo que igual, como dice Abril, sí es importante. Porque si ya gobierno federal no nos está apoyando, si gobierno federal está rompiendo los pactos que se habían hecho, sí necesitamos respaldarnos tanto en nuestros senadores como en nuestros diputados, porque son los que nos representan allá en la federación. Entonces, para mí es importante que nos apoyen, pero con ciertos limitantes también. Rodrigo, ¿cómo viste a estos que quisieron sacar taja política? Antes de comentar sobre ese tema, tengan por seguro, Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de México no busca afectar los intereses del estado de Chihuahua. Ya lo comentó alguna ocasión, si en caso de que faltase agua, se habla con las personas que se contrajo una deuda para que nos den tiempo para poder subsanar el problema. No estamos en contra, ya lo mencionamos, estamos del lado de los productores. Y conforme a lo que comentan de la raja política, de la capitalización política a vísperas del 2021, pues es inaceptable, hasta me dan náuseas y hay que señalarlo. ¿Por qué no señalarlo? Ahí estuvo el diputado por el Distrito Quinto Federal, Mario Mata, sacando capitalización política el pasado movimiento. Ahí está Jesús Valenciano, diputado local, ahí está Arturo Subía, como lo mencionó Christopher, que ahorita está cuidándose de que no lo vayan a procesar porque generaron violencia, prendieron a la gente, prendieron a las masas y no supieron cómo controlarlo, y lo sé de buena fuente. El día jueves que yo iba hacia Ciudad Camargo, el diputado Mario Mata no sabía cómo controlar toda la controversia que se estaba suscitando en la ciudad de Delicia, Chihuahua. Ahí no se quemaron ni una ni dos, ahí se quemaron 6, y iban por un auto blindado de la Policía Federal con un valor más de 8 millones de pesos. Pero se tuvieron que calmar las aguas. Es el que jalaron con un tractor, ¿no? Claro, con un tractor. Ahí estuvo Jaco Rodríguez diciendo, a ver, compañeros, porque muchos eran barzonistas, tenemos que bajarle de ánimos, porque ellos mismos están afectando. Alrededor de las 10 de la noche en la presa La Boquilla, había 2 módulos que es para la regularización del paso del agua, que estaban quemados. Entonces decían los compañeros, incluido el señor Alcántar, compañeros, no hay que destruir porque esto nos está afectando a nosotros. No podemos regular cuántos metros cúbicos salen y cuántos salen, porque estamos afectando las instalaciones y la infraestructura de la misma Conagua, que eso nos va a perjudicar a nosotros pues también. Sí. A ver, pero yo también pongo algo sobre la mesa. Había un acuerdo en marzo, se rompe el acuerdo. Después de romper el acuerdo en la madrugada, de manera ventajosa, aprovechando el coronavirus o la pandemia, vas y haces, intentas abres las compuertas durante más de 10 horas, rompiendo el acuerdo de marzo. Recordemos que el presidente de la República, después de lo que pasó en marzo, dijo, no va a volver a pasar. Y ahora vuelve a pasar esto mandando a la Guardia Nacional. Es decir, lo esperaremos para próximas fechas, y los agricultores, ahora sí que ubicándolos solo en la lucha y en la causa de los agricultores, no de los que buscan sacar raja política, van a volver a levantarse. O sea, violencia genera más violencia. Exactamente. Leslie. La verdad, yo leí muchos comentarios y estuve hablando con muchos compañeros también que son afectados de Camargo, de Meoque y así. Entonces todos me dijeron, la verdad, todos coincidieron con lo mismo. Se comportan como enemigos de nuestro estado. Entonces, para mí eso es, híjole, para mí sí se me hizo muy importante ver que así ven a nuestro presidente, ¿no? Como un enemigo del estado de Chihuahua. Y la verdad, a mí se me hace, pues la verdad, de mucha lástima, ¿no? Como nuestro presidente, como gente que pues votamos por él, que le dimos la confianza. Entonces, aunque no quieran, están generando eso, porque no están haciendo las cosas correctamente, porque lo hicieron como viles delincuentes, ¿no? En la madrugada, sin que nadie los viera, rompiendo pactos y dañando también los intereses y la economía de Chihuahua, porque nosotros vamos a depender mucho de la economía que se genere por parte de los agricultores, más después de esta situación tan difícil que estamos viviendo con lo del coronavirus. Abril, la forma es fondo, decía el filósofo de Tuxpan, el maestro Reyes Heroles. Totalmente de acuerdo. La forma aquí manda un mensaje claro de que hay mucha desconexión en la cadena de comunicación. Es importante, es muy importante que se retomen inmediatamente las mesas de diálogo. Me da gusto saber que nuestros
compañeros aquí, ciudadanos de la ciudad, del estado de Chihuahua, están dispuestos a continuar con este diálogo y sé que con el conocimiento que ellos tienen van a lograr buen éxito. Sin embargo, yo quiero comentar otro punto de vista, que tú sabes que esta es mi agenda y lo voy a meter cada vez que se pueda, y de las mujeres. Claro. Yo sí quiero hablar mucho sobre el doble discurso que se manejó en el estado de Chihuahua, donde la mayoría de la población recibió con muy buen ánimo las acciones por parte de los compañeros agricultores, ¿no?, de este movimiento, y hubo violencia, y casi en su totalidad se fueron tratados como héroes nacionales. Cuando hace unos días, que fue la marcha de las mujeres, se utilizaron también algunos medios mucho menos violentos, que ya estábamos hablando de pintas, de algunos vidrios rotos, y las mismas personas que ahorita aplauden a los agricultores criticaban en ese momento y dicen, no son formas, tú no me representas, así no te voy a seguir. Cuando aquí en Chihuahua, ahorita tú lo mencionaste, el tema de aquí de Chihuahua es el agua. Y claro, somos desiertos, eso nos afecta. O sea, si ahorita esto no se llega a un buen acuerdo, va a ser un impacto económico, no nada más para el Estado, sino a nivel regional y nacional. Sin embargo, en el tema de mujeres también, somos la capital mundial de feminicidio, y no me canso de decirlo. Y aún así las mujeres siguen sin tener ese respaldo. Este doble discurso yo creo que es digno de mencionar para que vean que sí tenemos un problemita, que no es la forma, sino es el contenido lo que a la gente le molesta, que nos analicemos un poquito. Y algo refiriéndose a la violencia, algo que me gustó mucho que hicieron y que estaban en el acuerdo que externaron los agricultores, en el documento, decían, y vamos a seguir convocando a los ciudadanos chihuahuenses. O sea, si se siguen cometiendo estas injusticias, vamos a seguir convocando. O sea, esto no se va a detener aquí. Y si quieren violencia, pues violencia van a tener, porque no están haciendo las cosas correctamente. Es que violencia no buscamos, en ningún momento la Guardia Nacional actuó con violencia, fueron nada más resguardando las tomas, en ningún momento golpearon a un ciudadano. No digo que estuvieron mal los productores, pero no son las formas. Si vamos a formas, no son formas de estar vulnerando físicamente a la Guardia Nacional, la infraestructura del gobierno, porque es infraestructura de nosotros mismos como ciudadanos, porque nosotros pagamos esa infraestructura. Y lo vuelvo, repruebo totalmente la raja política que están haciendo, la capitalización que pretenden estas personas, y los vuelvo a repetir, el diputado Mario Mata, Jesús Valenciano, y se le sale de control generar violencia genera más violencia, y va a haber un punto realmente donde pueden llegar a perder vidas algunas personas. Que ojalá nunca pase. Ojalá nunca pase. Las mesas de diálogo ya van a estar activas, hay que darle seguimiento, y nosotros como ciudadanos, seamos o no productores, tenemos que estar siempre del lado de los chihuahuenses y siempre inmersos en la política aquí en nuestro estado. Margarita. Mira, yo creo que el daño ya está hecho, Christopher. El mal ya está hecho. El daño ya está hecho. Esto para revertirlo va a ser muy difícil. Yo nunca voy a apoyar que a la violencia, porque discúlpame, abrir las compuertas sin por violencia, se responda con violencia. Jamás voy a estar de acuerdo con eso. Yo siempre creo que la comunicación y el diálogo es lo que abre. Sin embargo, en estas circunstancias, creo que reaccionaron a violencia con violencia en exceso, para mi gusto. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo en que tenemos que defender lo que a los chihuahuenses nos hace siempre falta, agua. Ya vamos a empezar con el tandeo. Ya sé que no es el mismo tema porque el tema es para los agricultores, y vamos a entrar con el agua del uso doméstico. Estamos acostumbrados a eso, lo hemos vivido para años. ¿Por qué nos dicen que a nosotros nos está sobrando un líquido vital y tenemos que pagar? Lo debemos. Es cierto, hay un acuerdo firmado desde hace muchísimos años que a lo mejor sería prudente volver a revisar a esta época, a la vuelta de 50, 60, 70 años, del 44 para acá, casi 70 años. ¿Cómo esperar que no vuelva a pasar, Leslie? Pues simplemente que ahora sí respeten los acuerdos que se den, ¿no? Que tengan la palabra, como decía ahorita la señora Margarita, que tengan palabra, aunque sea de caballeros, y que se cumplan los pactos, porque si va a haber mesas de trabajo y va a haber diálogo, se tiene que respetar. Porque claro, lo que están generando es también incertidumbre en los agricultores, y volvemos a lo mismo, que sea el mismo gobierno para todos, ¿no? Que así como representan a los agricultores de Mexicali, que el agua y nos importa, también sea con nuestros agricultores, porque pues somos de aquí y nos importa mucho la economía de Chihuahua. ¿Abril? Sí, estoy totalmente de acuerdo. El agua es el tema. Ahorita nos interesa mucho que se cumplan los tratados, que se cumplan los acuerdos, y la gente de Chihuahua tenemos palabra y se van a cumplir. Simplemente que queremos que se haga de manera respetuosa y sobre todo garantizando la producción local y la economía no solamente del Estado, sino regional. Rodrigo. Pues el diálogo sobre todas las cosas, seguir con el diálogo, no generar violencia, reprobar a aquellas personas que buscan raja política de temas tan delicados, de luchas sociales Tan legítimas. Legítimas, exactamente, y comentar, el presidente de la República, ni el gobierno, ni sus representantes son enemigos del Estado de Chihuahua, al contrario, somos aliados de todas las causas sociales que se estén dando aquí.
estamos con ustedes y tampoco podemos ser ajenos a los estados vecinos que también se encuentran en problemáticas, siempre ponderando el interés también del estado de Chihuahua y de las y los chihuahuenses. Margarita, para cerrar, última reflexión de manera breve. Hay que tener conciencia y hay que tener palabra de caballero. Los chihuahuenses la tenemos. Rodrigo. No, pues ya yo creo ya lo mencioné, seguir con el diálogo, estar todos como equipo, como chihuahuenses unidos y sin generar violencia. Leslie. Y que las formas las tenga el gobierno federal, no tanto los agricultores, ¿no? Que ellos empiecen poniendo el ejemplo. Claro. Abril. No, pues lo mismo, quédate en casa, consume local y cuida el agua. Y las formas también, en el tema de mujeres. Las mujeres también. siempre ténganlo en mente. Todo con perspectiva de género se analiza. Así es. Muchas gracias. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.